Gracias. Ok, vamos a hacer lo siguiente. La intención, esta semana es una semana intensa, fundamentalmente porque es una semana a la cual estamos a 7, 8, 9, 10 días de la segunda evaluación, ¿no? La segunda evaluación en la cual, como yo descuento, todos ustedes estuvieron durante la semana de consolidando conocimientos. Y esta semana tenemos que hacer dos cosas. Una, ver todas las en clase que vamos a tener el día miércoles. Nos vamos a centrar en los temas importantes de respiratorio para que lo entiendan, pero vamos a ver ejercicios y temas prácticos que tienen que ver con cómo son preguntas que en la segunda prueba son más de comprensión alta y de aplicación. ¿Está bien? Una pregunta donde va a aparecer una tabla, y eso lo vamos a ver, donde va a haber mucho más ejercicio para eso. Por lo tanto, para llegar bien a eso, lo que tenemos que tratar de hacer es precisamente ponernos de acuerdo en que hoy, entre hoy y el día miércoles, se tienen que preparar. De hecho, es un hecho que va a haber control y el control va a ser decidor de esta segunda etapa de la nota de laboratorio. Va a haber control. Así de simple, para que lo digan con todas las letras. Entre hoy y mañana, yo asumiendo que no tuvimos una semana porque hubo feriado, y porque tuvieron la semana de consolidación, yo voy a hacer dos clases. Esas dos clases van a estar estrictamente centradas en que yo pueda aprovechar al máximo para hacer ejercicios de resolución de temas propios de las pruebas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no es cierto? Yes. Sí. Alguien que me diga algo. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se entiende. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Esto ya lo vieron, es la clase, repasamos el importante contenido. Yo esto no me voy a centrar. Tampoco voy a hacer nada en esta clase que tenga que ver con temas de anatomía o de histología, porque eso se supone que ustedes lo tienen que entender muy bien. Tampoco de músculo, porque ya tuvimos la prueba de músculo. Pero puede ser que haya una pregunta en la prueba donde específicamente se pregunten cosas específicas de las características del músculo del miocardio, absolutamente, porque esta prueba 2 tiene que ver precisamente con un tema que es el corazón, donde en el corazón lo que tenemos que probar una célula especializada, ¿está bien? Que es el músculo cardíaco, pero también tenemos músculo liso en todos los vasos. Y por lo tanto, yo tengo que llegar muy bien preparado para poder manejar este tipo de cosas. Lo que vimos siempre, tengo una tabla, esto me lo tendrían que recitar. Y el miércoles yo necesito que esto se llegue bien manejado. No lo repito ahora porque esto es anatomía. ¿Está bien? Asocia la función, pero eso ya lo vimos. El tema este que siempre decimos, díganme cómo son, corazón izquierdo, corazón derecho, lo superior, lo inferior, que tiene que ver con cómo yo me preparo. Vamos a los temas interesantes de repasar hoy que tienen que ver con la actividad eléctrica. Hoy nos tenemos que centrar y yo tengo que tratar de agarrar y hacer la clase para ver el tema de la actividad eléctrica y fundamentalmente ver función cardíaca. ¿Está bien? Mañana nos vamos a dedicar a repasar lo que es circulatorio propiamente tal. Entonces, lo primero que dijimos es, ok, acá hay un tejido excitable que tiene autonomía y el corazón lo que tiene son marcapasos, grupos de células que son capaces de permitirle esta autonomía. Tiene distintos marcapasos según el nivel. El más alto es decir, lo que va a estar siempre teniendo más frecuencia, porque el de abajo entonces solamente recibe el estímulo y lo deja pasar. Cuando no recibe el estímulo el de arriba, del nódulo sinoauricular, se va a activar el de abajo, o el de abajo, o el de abajo. Y por lo tanto, básicamente lo que tenemos son marcapasos sinoauricular que dispara a una frecuencia de 100 o más, un nódulo auricular, aurículo ventricular, que detiene, que es el que de alguna manera está esperando que falle el nódulo sinoauricular y cuando falla, él se hace cargo. Este dispara habitualmente entre 60 y 40. ¿Sí? Qué fácil sería hacerles una pregunta, decirle, tengo una señora que tiene una frecuencia cardíaca que es de 35. ¿Está bien? 35. ¿Cuál es el nodo, el marcapaso que está a cargo de los latidos de esa señora? El marcapaso sinoauricular dispara más de 100. No, ese no. El aurículo ventricular entre 40 y 60. Podría ser, pero no, 40 dice. Y el haz de His
y las fibras de Purkinje, a esas pueden ser entre 25 y 45. Listo, me dijo 35. Por lo tanto, el que está manejando los latidos de esta persona, ¿cuál es? Escríbanlo en el chat, rápido. ¿El gas de Higgs? Exactamente, las de Higgs o las fibras de Purkinje. Miren, no les voy a convidar, se los voy a mostrar, pero no les pienso convidar porque me lo trajeron a mí. Es un alfajor de Santa Fe de Argentina. Miren qué rico. Solo para darles envidia porque me trajeron muy poquitos, así que no se los puedo convidar. Bien. Ok. Esta es otra forma de verlo que es sumamente interesante porque nos permite ver. Acá lo que veíamos es un esquema. 3 niveles. Sinusal, nódulo auriculoventricular, el haz de His se divide en las ramas de Purkinje y con eso llega a todos lados. Pero fíjense que se ve muy bien acá. Acá se ve muy bien que el estímulo que sale del nódulo sinoauricular tiene que ser capaz de llegar a las dos aurículas. El nódulo está en el nódulo, en la aurícula derecha, en la parte posterior elevada de la aurícula derecha. Pero de ahí tiene que llegar a los dos. ¿Está bien? Y con eso se va a lograr la despolarización de la aurícula. La despolarización de la aurícula es el estímulo que se va a desencadenar, es un estímulo, despolariza, se despolariza. ¿A qué se va a asociar? A la onda P. Y la onda P es la contracción de las aurículas. Es la representación de la despolarización, que es el estímulo que se genera en todas las células, pero que después va a venir el efecto. Es decir, yo tengo una acción que es despolarizar la célula. ¿Para qué? Para que se contraiga. ¿Qué se va a contraer? La aurícula. Y se ve muy clarito acá. Esto, acá salió la señal, se distribuye por las dos aurículas. Cuando llega a toda la parte muscular de la aurícula, se produce la contracción. ¿La contracción de qué? De la aurícula. ¿Está bien? Después sigue el nódulo que pasa, va a seguir por la atrioventricular, van a ir por las dos ramas, y acá también se ve bien cómo llega a toda la pared. Fíjense qué interesante cuando pensamos en el QRS, que el QRS tiene una parte que baja y otra grande que sube y otra que baja. Fíjense, si yo tengo a la altura de donde está este calendario, ahí tengo el electrodo. Cuando el estímulo viene desde el nódulo sinoauricular, llega al aurículo ventricular, viene por el haz de His, viene rápidamente por la fibra de Purkinje, este electrodo que está acá abajo lo ve venir, por lo tanto lo ve como algo positivo. Pero esto, cuando termina de acá, pega la vuelta y se empieza a alejar ese estímulo, el electrocardiograma lo ve como algo negativo. Por eso cambia, por eso sube y baja, porque es un estímulo eléctrico. ¿Sí? Si hiciéramos una pregunta asociada a la prueba solemne 1, ¿este estímulo eléctrico a la entrada de qué ion se debe? A la entrada de qué ion a la célula se debe el que se dispare ese estímulo eléctrico. Uno solo, me tienen que decir, un solo ion. Profe, no sé si estoy bien, pero no el sodio. Sí, señora, es un catión. Muy bien. ¿Está bien? Es la despolarización. Se abren los canales rápidos de sodio, entra masivamente el sodio y por eso se produce la despolarización. ¿Sí? Hasta ahí vamos bárbaro. Acá, ahí lo estamos viendo. Esto rápidamente se produce por la apertura rápida de los canales de sodio. Después, ¿cuál viene acá? Que bajaba un poquito, ¿está bien? Se cierra el canal de sodio. Pero para mantenerlo esto acá tanto tiempo que era necesario para que no entrara otro estímulo, que lo vimos, yo tengo que mantenerlo positivo. ¿Qué canal voy a abrir para que se mantenga positivo y no caiga? Los canales de calcio, exactamente, el canal de calcio. Que a su vez el calcio es un catión que tiene dos cargas positivas. Por eso nos ayuda tan rápidamente a mantenerlo alto. Y después, para pasar un tiempo,
que eso es el periodo refractario absoluto, y después empieza a bajar, porque ahí empieza a repolarizarse la célula. Acuérdense, repolarizarse, la célula se vuelve negativa. Repolarizarse es volver a su polaridad normal, que es estar negativo. ¿Y cómo lo hace? Abriendo los canales de potasio. ¿Ok? Que este canal de potasio, en el potencial de acción, como no había canales de calcio, empezaba más rápido y esto bajaba rápidamente. En cambio, acá se mantiene esta meseta. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Es que yo puedo decir que después de la despolarización, un poquito después, empieza la contracción. ¿Se dan cuenta? Despolarizo, pasa un poquito de tiempo, se contrae, empieza la repolarización y durante la repolarización lo que tengo es la diástole. ¿Sí? Entonces seguimos con esto. Esto de nuevo, esto lo acabamos de decir. Acabamos de ver cuáles son los canales. Lo piola de esto es que acá nos muestra cuáles son las fases. Y podría ser, pucha, seguro que a alguien se le puede ocurrir preguntar por las fases. Seguro. Entonces uno dice, en la fase 0, ingreso rápido de apertura de canales de sodio, ingreso de sodio. Fase 1, se abren canales de potasio, pero muy poquito. ¿Está bien? Y se cierran los canales de sodio. La etapa fase 2, que es la meseta, lo que tengo es canales de calcio abiertos, que entra calcio a la célula. Y fundamentalmente lo que tengo en fase 3 es que se abren los canales de potasio. Al final se cierran y vuelve toda la normalidad y empieza a funcionar la bomba de sodio y potasio. Entonces, esos potenciales de acción que tengo en los marcapasos, debo entender que precisamente tienen un periodo refractario porque eso me permite aumentar la frecuencia. ¿Está bien? Y el control de la frecuencia cardíaca básicamente está dado por varios fenómenos. ¿Cómo controlo yo la frecuencia cardíaca? Vamos saquemos de lado el sistema nervioso autónomo. Saquemos de lado el que yo me asusto. Tengo un susto grande, me aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una descarga simpática. Entonces, esa descarga simpática va al nódulo sinusal y lo estimula. Saquemos eso. Pensemos solo en el corazón, en un corazón que está en una persona que le cortamos todas las fibras nerviosas autónomas. ¿Cómo puede ese corazón funcionar? Básicamente lo va a hacer teniendo en cuenta ciertos elementos que modifican la actividad eléctrica, pero que tienen que ver con fuerza. Las vamos a ver en un ratito más. Entonces, volvemos a repasar esto, volvemos a tener que el tema tiene automatismo, que se genera un retraso en la transmisión entre el nódulo sinusal y el aurículo ventricular. Si hay un retraso entre lo que era la despolarización de la aurícula, ¿cómo se veía en el electrocardiograma la despolarización de la aurícula? Voy a morder mi alfajor mientras ustedes responden. Está muy rico. No saben lo que se pierden. Si se sacan si el promedio de la prueba, Solemne 2, miren, no les voy a poner mucho. Si el promedio de la prueba Solemne 2, es más de 4,8, esto está quedando grabado, yo les compro alfajores a todos. Me puse muy exigente. 4,6, último negocio. Bien, no me contestaron. ¿Cómo se ve en el electrocardiograma la despolarización de la aurícula? ¿Qué figura tiene? Cri, 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 cri. Aurícula. Se despolariza la aurícula. La onda P. Y entre la onda P, que aparece en el electrocardiograma, y que aparece el primer QRS, hay un periodo de tiempo. ¿Por qué se da ese periodo de tiempo? Porque hay un retraso en la conducción, que es lo que les está explicando ahí. Entonces, fíjense, bien,
¿Están ahí? ¿Me están escuchando o no me están escuchando? ¿O se quedaron pensando en lo del alfajor? Hello. Sí, profe, sí lo estoy escuchando. Bien, está bien. Muchas gracias. ¿El resto me está escuchando? Sí, profe. Escriban, sí, escucho en el chat para ver si están despiertos. Sí, profe. No, no, escriban sí, vamos. Poneme el chat. Ahí está. Bien, me gustó el dedito para arriba. Muy bien. Ok, entonces, volvemos, estamos viendo esto. Veo el electrocardiograma. ¿El electrocardiograma es lo que sucede en una célula o es la suma de todas las despolarizaciones de todas las células del corazón? Segunda opción. Y lo estoy viendo desde afuera. El Y electrocardiograma la veo T vuelve a la normalidad. desde afuera. Y por lo tanto, empieza esto y empieza la onda P. La onda P, despolarización de la aurícula. Pasa un poquito de tiempo porque tarda en llegar el estímulo a el ventrículo. Y ahí empieza la despolarización del ventrículo. Cuando empieza la despolarización del ventrículo, que baja, sube, vuelve a bajar, subir, eso le llamamos QRS. ¿Ok? Entonces, el QRS es la despolarización del ventrículo. Después, hay un periodo de tiempo en que todo se mantiene estable hasta que empieza la repolarización. La repolarización es la onda T, ventricular. Y la despolarización. Hello, ¿me escuchan? Es que hay alguien que tiene el micrófono abierto, profe, no sé quién es. Veamos quién es el desubicado que tiene o desubicada que tiene el micrófono abierto. Bien. Ok, ¿apagaron el micrófono? Sí. Ok. El segmento PR, acuérdense, una cosa es la onda. P, T, ¿está bien? Onda. Q, R, S, T. Ondas. Otra cosa es el intervalo de tiempo entre que empieza una P, una onda, la onda P, y que empieza la próxima, la Q. A eso se les llama intervalo o segmento. ¿Está bien? Entonces, fíjense que tenemos un intervalo, que es el PR, que se nos habla de la transmisión desde la aurícula al ventrículo. Cada uno de estos tiene distintos significados. Vamos a avanzar. No voy a demorar mucho. Quiero que miren el color azul y el amarillo. Súper importante. La contracción del atrio, la contracción de la aurícula, se da en este momento. La Profe, contracción, ¿sí? es que sabe que no se ve nada en la pantalla. A mí no ¿Cómo se me es? ve nada, por lo menos. Como el PPT, lo que tiene proyectado. ¿El resto lo ve? Sí, profe, Yo sí por se lo ve. menos sí, profe. Yo lo estoy viendo, Catherine. Catherine era la que hablaba, me parece, ¿no? A lo mejor tiene que salir y volver a entrar, profe, porque a mí en delante no se me escuchaba y salí y volví a entrar. Un momento, vamos a hacer una cosa. A ver. ¿Ahí lo ven? ¿Lo están viendo todos, Catherine? ¿Sí? Perfecto. No, no Ok. se ve. A mí no se me ve. No se ve. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Si no, ya es un problema de cada uno. ¿Lo ven? Yo ahora estoy viendo lo que les está apareciendo. ¿Les aparece? Profe, la otra vez a mí no me apareció porque yo ingresé con otro correo, no con el institucional. Sí, puede ser, pero por eso, vamos en parte. ¿La mayoría lo está viendo? Mm, ¿Sí? Con el dedito. Pongan el dedito, así. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Perfecto. Ok. Volvamos a irnos donde estábamos. ¿Me paran? Si no me entienden algo, me paran. Estábamos viendo esto. Estábamos viendo lo que les pedía que vieran. Fíjense, cuando un poquito después que empieza la onda P,
empieza la contracción de la aurícula. Si el electrocardiograma se despolariza, y ahí empieza la contracción del ventrículo. Entonces, si se fijan, si acá está la contracción de la aurícula, acá hay un retardo, acá está la contracción en amarillo del ventrículo, el resto es la diástole. ¿Se entendió? La onda T, en su pic generalmente ya se coincide con el inicio de la diástole del ventrículo. Entonces, acá lo que estamos viendo representado es que esto potencial de acción, todo en realidad, para que les quede claro que es la suma de un montón de despolarizaciones que se van dando. Primero es un estímulo que viaja, por eso tiene esa forma chiquitita. Finalmente está el ventrículo que se contrae y mirándolo con el electrocardiograma lo miro y se suman todas esas cosas. ¿Cómo se regula la función del corazón que decíamos recién? Primero, el corazón se regula por autorregulación. Si le llega más sangre, más bombea. Más retorno venoso, le llega más sangre, más bombea. Porque tiene que sacarle el líquido. Esto es una regulación. Le llega más sangre, el corazón se estira más y con más fuerza se contrae. ¿Se entendió? Ley de Frank Starling. Aumento del retorno venoso, aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Y de la contracción, de las dos cosas. Si se estira mucho la aurícula porque se llena de mucha sangre, el corazón está diciendo, ups, hay mucha sangre que sacar. Por lo tanto, también aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza. Autorregulación. Es una bomba que si le llega mucha más sangre, automáticamente bombea más rápido. ¿Se entendió? Sí. ¿Qué otra cosa participa en la regulación? El sistema nervioso autónomo. El simpático que lo aumenta y el parasimpático que lo hace cada vez más lento. Y algunos iones producen el efecto. Si yo tengo potasio, ¿está bien? Y tengo mucho potasio, lo que tengo es una flacidez, dilatación, disminución de la frecuencia cardíaca y baja la excitabilidad. Lo opuesto ocurre con el calcio y con el sodio. Cuanto más calcio tengo, más contracción tengo. ¿Está bien? Cuando baja, flacidez. Con el sodio, cuando tengo hipernatremia, tengo un aumento de la depresión de la función. Esto es lo mismo de lo anterior, nada más que puesto desde una mirada exclusivamente del sistema nervioso autónomo, donde en el bulbo raquídeo yo lo que tengo es un sistema de control, que lo que va a hacer que hay ciertos estímulos que aceleran el corazón. ¿Está bien? El susto, por ejemplo. Entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca de descarga del simpático y eso aumenta la frecuencia cardíaca. Por el contrario, si tengo una descarga vagal, el vago, el parasimpático, frena el corazón. ¿Estamos? Ritmo sinusal. ¿Qué es un ritmo? Esto es un ejemplo, vamos a ver. Un ritmo sinusal es el que está dado por el marcapaso de arriba. Es un ritmo que tiene una frecuencia que puede ser entre 60, 70, 80, 90, 100, 120. Y donde lo que tengo es un ritmo que siempre va a haber onda P. Siempre va a haber onda P. Y eso se ve perfectamente bien en el electrocardiograma. Una onda P, un QRS, una onda T. Una onda P, un QRS, una onda T. Si se fijan, en este caso, lo que estamos viendo es una persona que tiene una frecuencia cardíaca baja. Pero es sinusal, es una bradicardia sinusal. Ahí están los conceptos claves que vimos, lo vamos a pasar. Ahora vamos a pasar a hablar del corazón como bomba. Sobre esto va a haber varias preguntas, ¿está bien? Y fundamentalmente lo que tenemos que entender es que esto es importante. Entonces, lo primero, ver el final. El final es que ustedes tienen que saber perfectamente bien decirme qué es el gasto cardíaco o el trabajo cardíaco. El gasto cardíaco es la combinación de la sangre que saco en un latido, 70 centímetros cúbicos, por la frecuencia cardíaca. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un corazón que late 70,
¿Está bien? 70 latidos por minuto. Y cada latido por minuto saca 70 centímetros cúbicos, multiplico esos dos y soy capaz de decir cuál es el gasto cardíaco. ¿Sí? Lo voy a hacer más fácil. Supongamos que tengo una persona que tiene un corazón chiquito, que tiene 50 centímetros cúbicos de capacidad de sacar sangre en cada latido. Y la frecuencia cardíaca es de 100. ¿Cuánto es el gasto cardíaco de esta persona? Pónganlo en el chat. Explica, Catherine, cómo lo calculaste, poné qué hiciste, qué multiplicaste. Perdón. $50 exactamente. Perfecto. ¿Lo vieron todos? Cada vez que late el corazón, expulsa 50 centímetros cúbicos y tiene una frecuencia cardíaca por minuto de 100. Entonces, el gasto cardíaco, que es el trabajo del corazón en un minuto, es 50 centímetros por 100 veces. ¿Todos lo entendieron? Sí, profe. ¿Alguien no ¿Profe? lo entendió? Sí, dígame. ¿Y por qué dijo que se multiplicaba por 2? No me acuerdo de haber dicho eso. Entonces ya entendía. Lo que sí hay que entender que el gasto cardíaco tiene dos formas, dos condicionantes, volumen sistólico y frecuencia cardíaca. No sé si ahí estuvo la condición. Ahora, fíjense en este gráfico. Tenemos que entender qué es la precarga, qué es la potencia de contracción y qué es la poscarga. La precarga les cuesta. ¿Qué es precarga? Es el llenado del ventrículo. Precarga es todo lo que yo hago, todo lo que sucede para llenar el ventrículo de sangre. La precarga. ¿Está bien? Porque lo cargamos antes de que se contraiga, por eso lo llamamos precarga. Entonces, toda la sangre que viene con el retorno venoso, que viene de las cavas, pasa a las aurículas y llena el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo lo mismo, eso es precarga. Precarga. Si aumenta la precarga, aumentará el gasto cardíaco. Si en vez de solo llegarle, Catherine, si en vez de 50, aumentamos la cantidad de sangre que le llega al ventrículo y en vez de 50 es 70, ¿va a subir el gasto cardíaco? Sí. ¿Y cuánto va a ser el gasto cardíaco? No saben lo rico que está mi alfajor. Perfecto. ¿Todos siguieron lo que hizo Catherine? ¿Lo entendieron? ¿Hay alguien que no lo haya entendido? De hecho, le pueden escribir por chat a Catherine que les va a poner 70 por tal cual. Me lee la mente esta chica ya a esta altura. ¿Estamos de acuerdo? Precarga. ¿Y qué pasaría? Ahora busquemos a otra que responda a otro. ¿Qué pasaría si yo sangro? Perdí sangre. Por lo tanto, perdí volemia. Perdí sangre. Tengo menos sangre. Perdí la mitad de mi volemia. Mi volemia era 5 litros y me bajó a la mitad. Por lo tanto, en vez de 70, la precarga va a ser 35. Y la frecuencia cardíaca, fíjense, la frecuencia cardíaca va a subir. Porque yo voy a tratar, el corazón va a tratar de compensar. Entonces, bajó a 35. Y la frecuencia cardíaca va a estar en 135. ¿De cuánto es el gasto cardíaco? 35 de volumen sistólico y 135 de frecuencia cardíaca.
De nuevo, una multiplicación. Ah, mira que perfecto. Bien, Jazmín. Bien, Yadira. Perfecto. Ahora, si se fijan, si volvemos a antes, fíjense cómo compensó con la frecuencia cardíaca y casi llega a los 5000, que era lo que dijimos antes al principio. ¿Se entiende? Entonces, lo que podemos entender de este gráfico que estamos viendo acá es que la precarga es el aumento de la cantidad de sangre que le llega al corazón. Si le llega poco, ¿con quién va a compensar? Con la frecuencia cardíaca. Si baja la precarga, sube la frecuencia cardíaca para compensar. ¿Está bien? Y la otra cosa que va a subir es la potencia de contracción. Porque la descarga adrenérgica también va a hacer que el corazón lata con más fuerza. Esto lo notan fácil cuando, yo siempre digo, ustedes se dan cuenta que cuando están con su amado, sienten que se les sale el corazón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están con una gran descarga simpática. El corazón está latiendo más rápido, pero a su vez más fuerte. Hace más fuerza. ¿Está bien? Aumenta la fuerza. Entonces, cuando aumento la fuerza, más sangre saco. ¿Se entendió? ¿Sí? Distinto de la poscarga, que la vamos a ver después, que la poscarga es la resistencia que tiene el corazón para poder sacar la sangre, que ese es al revés. Entonces, acá lo que estamos viendo, repaso anatómico, no lo paso porque lo tienen súper claro. Hay que tener en cuenta las válvulas, hay que acordarse cuál es la mitral y la tricúspide, ¿está bien? Y cuál es la pulmonar y cuál es la aórtica. ¿Sí? Hay que acordarse de esto. Y acá viene esto que les cuesta también, pero que es súper importante, que acá estamos hablando del ciclo cardíaco. Y lo que es importante es entender cómo vamos a hacer para entenderlo en un momento dado, porque tenemos que hacer que esto sea un ciclo. ¿Está bien? Entonces ustedes podrían decir, bueno, empecemos cuando empieza a llenarse. Perfecto. Cuando empieza a llenarse el corazón, estamos hablando de que estamos en la diástole. ¿Está bien? Se llena todo hasta que se cierran las válvulas, se produce una contracción que no tiene la suficiente cantidad de fuerza como para poder abrir las válvulas, aumenta la presión, hasta que se abren las válvulas aórtica y pulmonar, sale la sangre eyectada, ¿está bien? Hasta que se vuelven a cerrar. Fíjense, esto es así, permanente, permanente. Y en realidad todo esto empieza con la despolarización, nódulo sinoauricular, despolarización de la aurícula, contracción de la aurícula, después de contracción de la aurícula, apertura de las auriculoventriculares, llenado del ventrículo, y esto se lo tienen que aprender. Lamentablemente, no hay otra forma que no sea aprenderlo. Vamos a volver sobre esto al final, porque este gráfico es la suma de todo del todo. Acá está todo graficado. ¿Qué pasa en el fonocardiograma? ¿Qué pasa en el electrocardiograma? ¿Qué pasa en el volumen ventricular? ¿Qué pasa con la presión dentro del ventrículo? ¿Qué pasa con la presión de la aorta? Está todo puesto en una sola cosa. El día que ustedes dominen esto y lo entiendan bien, son capaces de dar cualquier respuesta. Pero lo vamos a hacer de a partes. Vamos a ir de a poco. Vuelvo a insistir. Vamos a empezar con el momento, porque todo esto empieza en el momento en el que ustedes quieran, pero lo vamos a hacer empezar en el momento que se contrae el ventrículo para abrir la válvula aórtica, hacer que salga toda la sangre, pasa a una gran arteria aorta muy elástica que se distiende, aumenta la presión que estaba en 80 de mínima y va hasta 120 de máxima. Y justo en ese momento también se cierran las válvulas. De nuevo, en ese momento el ventrículo está vacío. ¿Está bien? Entonces, todo esto lo tenemos que relacionar. Y ustedes tienen que aprender a relacionar que, lo volvemos a lo de antes, punto 1, ¿qué pasa? Yo tengo que se está llenando, normalmente se está llenando la aurícula porque le llega sangre por la vena cava. Y empieza a llenarse hasta que el ventrículo se va a llenar hasta que se llene. Cuando casi está lleno, le entra poca sangre ya, se hace una pequeña contracción de la aurícula
porque acá hubo una despolarización, hubo una pequeña contracción que manda todo el resto de sangre de la aurícula al ventrículo, y en ese momento se cerró la válvula. Y cuando se cerró la válvula, empieza la despolarización del ventrículo con el QRS, empieza la contracción, que al principio no logra sacar mucha sangre porque tiene la válvula aórtica y pulmonar cerrada, hasta que la fuerza dentro del ventrículo permite que salga todo esto. Entonces, veíamos algo que lo veíamos como una cuestión anatómica, relacionamos la parte eléctrica y finalmente también lo vamos a relacionar paso a paso. Y vamos a hacer de cuenta que estamos haciendo lo mismo. Lo que pasa es que nos vamos a buscar el electrocardiograma y vamos a partir de aquí, de la onda P. Onda P, tenemos la despolarización y vamos a ir siguiendo. Y fíjense cómo yo soy capaz de definir. Esto ocurre durante la diástole. El electrocardiograma terminó, onda P, QRS, contracción. ¿Se acuerdan que les dije que acá era todo contracción del ventrículo y después venía lo que no era contracción? Y lo que no es contracción es diástole. Es decir, que la diástole empieza después de la onda T, poquito después de la onda T, hasta que empieza a aparecer la segunda onda P, que sigue siendo para llenar el ventrículo. Cuando se llena el ventrículo estamos en diástole. Por lo tanto, entre una onda T y que empieza el QRS, todo eso es diástole. Y si todo esto es diástole, todo eso es diástole, esto es sístole, lo otro es sístole. ¿Está bien? Entonces, yo tengo estos dos fenómenos. Vamos a hacerlo paso a paso. Empieza a entrar sangre al ventrículo. Vamos a empezar acá. Se abrieron las aurículo-ventriculares. No producen ruido. ¿Está bien? En realidad es el cuarto ruido, pero es un ruido muy raro. No es normal. El cuarto ruido es un ruido patológico. Entonces, durante este momento está entrando sangre porque están abiertas las aurículo-ventriculares. Se está llenando este ventrículo. Fíjense que como se está llenando el ventrículo, empieza a subir la presión dentro del ventrículo, empieza a subir un poquito. Después, lo que va a suceder, al final de esto, la onda P, contracción de la aurícula, como entra sangre y aumentó la presión, lo que va a suceder es que se cierran las válvulas auriculoventriculares. Todo está cerrado. Y mientras todo está cerrado, hay un pequeño momento, cortito, en el tiempo, que es el inicio de la sístole y el corazón empieza a contraerse. Cuando empieza a contraerse, lo que va a suceder es que va a subir, miren acá, la presión dentro del ventrículo. Va a subir. Y empieza a subir hasta que un punto que se logra abrir la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Claro, porque hace fuerza, hasta que se destapa. Se abre la aorta y se produce la eyección de sangre. Acá sale sangre en el ventrículo, que pasa de tener la aorta estaba a 80 de presión, sube porque le metimos un montón de sangre hasta 120 y ahí empieza a caer porque ya salió toda la sangre del ventrículo. Si ustedes ven al mismo tiempo este dibujito, muestra la presión dentro del ventrículo. Cuando yo empiezo a sacar sangre, empieza a caer la presión del ventrículo. ¿Sí? Acá se sigue contrayendo, es el último proceso de contracción del ventrículo, hasta que empieza a caer esa presión. Y cuando esa presión empieza a caer, llega un punto donde la presión de la aorta es mayor que la presión dentro del ventrículo. Entonces, ¿qué sucede? Se tapa la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Acuérdense, la aórtica y la pulmonar se abren para arriba, con lo cual cuando la presión vuelve, se tapa. ¿Sí? Entonces acuérdense que teníamos dos ruiditos. Teníamos un primer ruido que es el primer ruido cardíaco, que es el loop, que se produjo acá. Ahí lo tienen.
Cuando se cerró la válvula auriculoventricular, ¡blup! Cuando se abrió, se cerró la válvula aórtica y la pulmonar, ¡dup! ¡Lup! ¡Dup! Y mientras pasó esto, está el aumento de presión en la aorta, haciendo que la sangre salga para afuera. Como ahí se cerró la aórtica y la pulmonar, empieza a caer y hay un pequeño periodo de tiempo donde está todo cerrado. No hay sangre dentro del corazón. No hay sangre. Y baja la presión hasta que se vuelven a abrir las aurículo-ventriculares. Y esto sucede una y otra vez. ¿Me siguieron hasta ahí? No pretendo que sean capaces de repetirle. ¿Entendieron la lógica? Sí, profe. Perfecto. Esto hay que repasarlo mucho. ¿Está bien? Ahí se llena y ahí vuelve a empezar. Y ahí tendríamos esto como si yo volviera acá de nuevo. Pim, 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 y vuelvo a empezar. Volví de nuevo acá. Está llenado ventricular con las aurículo-ventriculares abiertas. Ups, se cierran las aurículo-ventriculares. Empieza a subir la presión porque se empieza la contracción. Sube la presión dentro del ventrículo. ¿Está bien? Y a estos periodos hay que ponerles nombre ahora. Ya veis lo que vamos a ver ahora. Lo que estamos viendo es que a este periodo corto de tiempo, lo voy a mostrar acá para que se vea mejor, este periodo tiene todas las válvulas cerradas con sangre adentro, porque está lleno, se llenó de sangre, se cerraron todas las válvulas y por lo tanto a eso le llamamos isovolumétrico sistólico. Iso, mismo, volumen, es la misma cantidad de sangre, pero es por la sístole. Hasta que no se abran la aurículo-ventricular, la pulmonar y la aórtica, no va a salir sangre. A eso se le llama iso, mismo, volumétrico, volumen sistólico, porque ocurre al inicio de la sístole. Después tengo otro periodo donde se cerraron todas las válvulas. No hay muy poquita sangre dentro del corazón, ¿está bien? Y a ese periodo se le llama iso, igual, volumen, volumétrico, diastólico. ¿Está bien? Entonces lo que tengo es un isovolumétrico sistólico seguido por la sístole, un isovolumétrico diastólico seguido por la diástole. ¿Se entendió? ¿Sí? Ahora, si lo quieren ver acá, está todo junto. Fíjense qué interesante. Veámoslo siguiendo los ruidos cardíacos. No, perdón, siguiendo el electrocardiograma. Onda P significa que se está por contraer el ventrículo. Está entrando sangre, el volumen ventricular se llena. Se llena hasta que se cierra la válvula auriculoventricular. Ahí empieza la contracción. Sube la presión dentro del ventrículo. Sube, sube, sube hasta que se logra abrir la aurículo-ventricular, que está acá, en este punto. Cuando se abre la aurículo-ventricular, ¿está bien? En ese punto, empieza a salir sangre para la aorta. Como sale sangre de la aorta, cae la presión en el ventrículo. ¿Se sigue? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, este gráfico no es tan difícil cuando uno lo ve en paralelo. Bien. Este gráfico lo vamos a ver muy bien en clase porque es difícil de explicárselos así, así que esto lo voy a ver, esta es una de las cosas que yo le voy a dedicar tiempo cuando veamos el taller. Pero este es un gráfico muy piola que dice, fíjense, acá, ¿qué presión tiene el punto A? ¿Es 0? No, ese punto. ¿Está en 0? El 0 sería esta línea. ¿No? Tiene 10, 20. Ese punto A es cuando se abren las válvulas auriculoventriculares y empieza a llenarse, se empieza a llenar el ventrículo. Como se llena el ventrículo, pasa del volumen 50 al volumen 80. Aumentó el volumen de sangre. ¿Sí? Ese aumento de volumen de sangre subió muy poquito la presión. Cuando terminó de llenarse el ventrículo, punto B,
inicia la contracción isovolumétrica, se empieza a contraer. Como empieza a contraerse, entre el punto B al punto C, sube la presión dentro del ventrículo. Pasa de estar en 20 o a 80. Si se fijan, la línea C está a la altura del 80. ¿Qué significa eso? Que la presión del ventrículo es igual a la mínima. La supera. Se abren las aurículas ventriculares y fíjense que entre el C al D lo que tenemos es que baja el volumen, porque entre C estaba en 80 y al irse a la D bajó a 50, lo que está abajo en el volumen. Pero esto lo hizo aumentando de presión hasta que llegó a la presión máxima, 120. Cuando llegó a la máxima empieza a bajar de nuevo. Con lo cual este gráfico lo que está mostrando es los cambios de presión-volumen que se dan durante la frecuencia cardíaca. Volvamos para atrás, volvemos a este gráfico, que es el más importante, que es que lo que tenemos que entender que el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Está bien? Es decir, que el gasto cardíaco es el volumen sistólico en un determinado tiempo. ¿Qué lo determina? La precarga, la cantidad de sangre con la que se llena el corazón. ¿Qué otra cosa lo determina positivamente? La fuerza de bombeo. Cuanto más fuerza de bombeo, más gasto cardíaco. Cuanto más precarga, más fuerza de gasto cardíaco. Cuanto más frecuencia cardíaca, más gasto cardíaco. Salvo, todo esto es más, menos con la poscarga. La poscarga es la resistencia en la arteria aorta y la pulmonar. Resistencia. Quiere decir que si hay mucha presión en la arteria aorta, por ejemplo, porque la persona tiene hipertensión, tiene, en vez de 120/80, tiene 160/210. ¿El corazón va a sacar más cantidad de sangre? No, porque le cuesta eyectarlo. Por lo tanto, la poscarga, uno de los ejemplos mejores de poscarga es la hipertensión. La hipertensión produce poscarga aumentada. Y cuando aumenta la poscarga, menos sangre sale. Y si sale menos sangre, baja el gasto cardíaco. Y esa es la explicación por la cual nos preocupa que la gente tenga frecuencia cardíaca alta, porque finalmente va a producir más esfuerzo, va a haber más trabajo en el corazón. ¿Se entendió? ¿Sí? Ahí hay una explicación. Ahora, otro concepto importante, que es simple de entender, es que lo que tengo es un corazón que es como si fuera una botellita. En esa botella, la capacidad total de llenar la botella, el volumen total es 100. 100. Vamos a hacer el ejemplo con 100. Cuando yo presiono las paredes de la botella para que salga, ¿saldrá todo el líquido? No. No necesariamente. Siempre queda un volumen residual. ¿Está bien? Volumen residual. A ese volumen residual le llamamos, ¿está bien? El volumen total. Entonces, lo que tengo es que cuando el corazón, al final de la diástole, volumen de fin de diástole, se llena, yo tengo la capacidad total, 125 mililitros, como dice ahí. Durante la sístole, no sale todo. Yo puedo medir lo que sale porque lo mido. Salió 65, salieron 70. Entonces, si yo tengo que el volumen total era 125 y el volumen sistólico es 70, ¿cuánto es lo que me quedó dentro del corazón como volumen residual o volumen sistólico final? ¿Cuánto queda? 125 menos 70, matemática pura, ¿cuánto da? Está escrito, aparte está escrito ahí, no sé por qué se ponen a pensar.
55. Muy bien, señora Jasmine. ¿Está bien? 55. Es decir, estos son los tres conceptos que tienen que manejar de volumen. Volumen total, ¿está bien? Al que le llamamos volumen de fin de diástole. Volumen sistólico, la sangre que sale. Y volumen residual, es la sangre que queda dentro del corazón y que no sale en cada latido. ¿Alguien se anima a repetirlo? Repítanselo ustedes. Volumen total, que se llama volumen de fin de diástole. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que sale. Y lo que queda adentro se llama volumen residual o volumen sistólico final. O volumen de fin de sístole. ¿Está bien? Ahí hay un ejercicio, lo hemos estado viendo perfectamente bien. Ojo que con esto, ustedes que son expertos en matemática y que saben extrapolar, podrían decir, ah, entonces yo puedo calcular cuál es la fracción de eyección. Claro que sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque si la fracción de eyección es una figura matemática donde digo, ¿qué porcentaje de lo que había dentro del corazón salió? Vamos a hacerlo fácil. Dijimos que el volumen sistólico, ¿está bien? El volumen sistólico era de 70 mililitros. Y el volumen de fin de diástole dijimos que era de 125. ¿Alguien se anima a hacer el cálculo que dice ahí? Dividir 70 dividido 125 por 100. ¿Cuánto les da? Hello. ¿Estás segura? Entonces, yo voy a hacer la calculadora que la acabo de abrir. Vamos a poner acá 70 dividido 125 igual por 100. 56%. La fracción de eyección es del 56%. El 56% de la sangre que había dentro del corazón salió en cada latido. ¿Para qué sirve esto? Y bueno, porque a veces tengo gente, escucharon que hay veces que le dijeron, oh, tiene el corazón dilatado, tiene el corazón grande, dilatado, les dice. El médico le dijo que tiene el corazón grande y dilatado. ¿Qué significa eso? Que el corazón, eso le pasa a los hipertensos, se fue agrandando, agrandando, agrandando y finalmente así. Pero ¿qué ocurre? Ese corazón grande, cuando se contrae, no saca el 56%. Apenas alcanza a sacar un 20, un 30%. Por lo tanto, la fracción de eyección, el porcentaje de sangre que puede sacar es bajo. Por eso este cálculo es importante. Ahí están los conceptos que repasamos. Esto lo vamos a ver en clase. Tiene que ver con que con este esquemita, que es la curva de presión-volumen, yo puedo saber perfectamente bien, pero esto no me cuesta explicárselos acá, se los voy a explicar después. Entonces, precarga. Es la fuerza que distiende el músculo relajado y condiciona el grado de elongación de la fibra miocárdica. Estoy ahí. Está cerradito el corazón. A ver, ahí. Empieza a dilatarse el corazón porque se empieza a llenar. Qué interesante. Ahí. Ahí. Se llenó ahí. Y por lo tanto, cada vez que se contrae, va a poder tener más fuerza. Cuanto más se distiende, más fuerza va a haber. ¿Está bien? Entonces, a eso, la precarga equivale al volumen al final de la diástole. ¿Está bien? Y por lo tanto está relacionada con la volemia total, con el total de sangre que tengo, con el retorno venoso y con la contracción de la aurícula. Son las tres cosas con las que está relacionado. Con la volemia. Por lo tanto, si yo me desangré, ahí sí se cerró. Momento. Momento.
Me avisan cuando lo empiecen a ver de nuevo. Ahí lo empezaron a ver de nuevo, ¿no? Ok. Como vamos en tiempo, ya estoy justo en la hora. Ahí se ve. Vemos todo esto. Precarga, la cantidad de sangre que se llena. La ley de Frank Starling. Cuanto más distensión tiene, cuanto más se distiende, más fuerza se contrae. Esto es la autorregulación. ¿Se acuerdan que vimos que el corazón se autorregulaba? Es lógico. Cuanto más sangre yo le meto al corazón, si ustedes fueran una persona normal, no tienen ninguna enfermedad, y ustedes están acostados en la cama, y de golpe se paran, va a caer el retorno venoso. Y por eso hay que aumentar la frecuencia cardíaca. Por el contrario, si ustedes están acostados y le subimos las piernas, aumenta el retorno venoso. ¿Está bien? Aumenta el retorno venoso. El corazón se distiende más y también aumenta la frecuencia cardíaca inicialmente para compensar, para sacar esa mayor cantidad de sangre que recibe el corazón. Entonces, esto lo vamos a ver después. ¿Qué cosa aumenta la precarga? La bomba, mayor contracción. Cuanto más fuerza hace el corazón, más precarga tiene. Cuanto más se inspira, por eso le digo respire hondo, aumento la cantidad de sangre que viene y eso lleva a que aumente el gasto cardíaco. Cuando me ponen sangre de más, me subieron líquido, me pasó, la enfermera desubicada me pasó un suero de golpe. Esa persona va a estar con frecuencia cardíaca elevada, porque el cuerpo siente que tiene que aumentar la cantidad de latidos para que salga más sangre, para que más sangre pase por el riñón, porque la persona esa tiene que hacer más pis. Y ese es el efecto que ustedes ven. Le pasé 1 litro de suero de más y a los 2 minutos esa persona empieza a tener ganas de orinar. Pero lo que no vieron es que aumentó la frecuencia cardíaca. Aumentó la frecuencia cardíaca porque está latiendo más fuerte el corazón, también siente que el corazón late más. ¿Por qué? Porque automáticamente tiene que aumentar el trabajo para sacar la sangre. ¿Está bien? Lo otro que aumenta la precarga es la vasoconstricción. ¿Alguna vez se metieron en la piscina con una piscina bien de agua fría? No importa si estuvieron mucho poco tiempo, se metieron a una piscina con agua fría y al ratito tienen ganas de hacer pis. ¿Por qué? Porque se metieron, vasoconstricción, toda la sangre que estaba distribuida en todo el cuerpo automáticamente se concentró en los grandes vasos, aumentó el retorno venoso, les dio ganas de hacer pis. ¿Estamos? ¿Qué es la contractilidad? La contractilidad es la fuerza de contracción del miocardio. ¿Está bien? ¿Ok? Esto es súper... La cantidad de calcio es estrictamente la razón. Ustedes deben haber escuchado que tiene un problema cardíaco, le dimos un cardiotónico. Y ese cardiotónico que hace y es un bloqueador de calcio. La cantidad disponible de calcio intracelular, su velocidad de entrega y la velocidad de retiro determinan el desarrollo de la tensión máxima con la que puede desarrollarse la contracción y la relajación. Entonces, tiene que ver la contractilidad con el calcio. Algunas drogas pueden producir aumento de la concentración intracelular, aumentando la fuerza. Los bloqueantes de calcio lo que hacen es hacer eso. La contractilidad lo vamos a ver. ¿Está bien? Hay ciertas drogas que llamamos inotrópicas positivas. Significan que aumentan la contractilidad. Las catecolaminas, ¿está bien? Los simpático-miméticos, las drogas que tienen que ver para el asma, el calcio, la cafeína, todas esas aumentan la fuerza de contracción. Y otras cosas que las disminuyen son la hipoxia, la acidosis, los fármacos inotrópicos, los antagonistas del calcio, los beta bloqueantes. Esto lo vamos a ver. ¿Qué es la poscarga? Es la fuerza contra la que se contrae el músculo cardíaco, es decir, la fuerza que se opone al vaciamiento del ventrículo. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver después. Es estrictamente la fuerza que se opone. Y yo dejaría ahí, ya estamos justo. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver como ejemplo. Ok, siendo las 20:30, recomendaciones. Mañana vamos a ver la segunda parte de todo esto, que es la parte de circulatorio, para que lleguen muy bien preparados
al miércoles, ¿está bien? En realidad lo que estoy haciendo es obligarlos a estudiar para este miércoles, porque si no se les va a aumentar y les va a acumular muchísimo todo lo que tienen que estudiar para la prueba. Entonces, ahora nos vamos a ocupar. Hoy terminamos, 20, mañana, mismo horario, mismo canal, el mismo tipo feo dándole la clase, la misma historia, pero sobre un tema distinto. ¿Para qué? Para que el miércoles yo pueda centrarme en simplemente dar son 4, voy a usar las 4 horas de clase, ¿está bien? Más que taller vamos a hacer ejercicios entre todos vamos a ver respiratorio y vamos a hacer ejercicio. Entonces, vamos a hacer todo eso para sacarle el máximo jugo. Y la semana que viene, jueves y viernes, yo voy a dar clases de repaso, pero que tengan que ver más con el tema respiratorio. Estudien antes, lleguen muy bien preparados a la clase. Si pueden mañana, recomienden a los otros que no vinieron hoy que vengan o que escuchen. Yo la voy a dejar grabada, quede grabada en el aula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les pareció bien? ¿Se durmieron? ¿Están ahí? Ok. Sí, Muy bien. Nos sí, vemos profe. mañana. Chau. Chau, chau, chau.